Buenas noches, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a hablar acerca de las predicciones macroeconómicas. Nuestro grupo está conformado por Teresita León, Enrique Mori, Catalina Chaco y quien le habla El Arzagua. A continuación le doy paso con mi compañera Teresita, que va a hablar acerca de ciertos puntos del presente trabajo. Bueno, voy a hablar sobre las predicciones macroeconómicas. Las predicciones macroeconómicas tratan de predecir y entender el estado futuro de la economía. En este sentido, se deduce que las predicciones macroeconómicas tratan de entender y lograr predecir el estado futuro de la economía, información relevante sobre el estado económico. En este sentido, ya que estos factores son muy importantes que podamos usar de que estos factores en el presente van a afectar a futuro en lo que sería la economía del país. Si vemos desde una perspectiva de un panorama local, el entorno macroeconómico del Perú se mantiene estable según las predicciones. El déficit público lo llevará al 2,4% y el 2% entre el 2024 y el 2025 respectivamente, mientras la relación de se mantendrá estable alrededor del 34%. Podemos observar que en esta gráfica que en el periodo del 2025 y 2027 el PIB se incrementa en un promedio del 3%, explicado por la recuperación de la demanda interna y principalmente asociada a las mayores inversiones de los nuevos proyectos mineros y de infraestructura, y mejora la exportación de bienes y servicios vinculada a la mayor oferta minera y creciente de la demanda externa. Podemos observar en el gráfico anterior claramente se visualiza un crecimiento del 3% a comparación de los otros países que también pueden influir en la economía, como en la economía de Colombia, en un 2,4%, Chile un 2,3% y México 1,9%. Sí, diapositiva, por favor. En lo que se relaciona con el PIB del gasto, vamos a ver lo que es el gasto público. Desde un primer punto, el gasto público se incrementó en un 2,3% en el 2024 para enfocar las prioridades del presupuesto público como el impulso de la inversión pública y a la provisión de la educación, salud y mantenimiento. Se realizará el financiamiento de actividades y la atención de eventos climáticos adversos, como los friajes, inflación hídrica, los fenómenos alterados por la inversión pública crecerá del 4% y se verá contribuido a estimular la actividad económica, promover la generación de empleo y fomentar el cierre de brechas de acceso a servicios públicos. Se podría observar en el gráfico que la evolución del presupuesto público por el nivel de gobierno en millones de soles ha variado a través de los años, ¿no? Se puede observar la diferencia desde el año 2019, tomándolo como si lo tomamos como un año base, hasta el año 2024, como ha variado desde 118, 228 hasta los 153.000 en el 2024. Se puede observar la diferencia entre el gobierno nacional, gobiernos regionales y también la inversión que se ha implementado en los gobiernos locales. En el consumo público se enfocará en garantizar la operatividad y la mejora de la producción de los servicios públicos, educación, salud y saneamiento, así como el financiamiento adecuado del permite la infraestructura pública y las infraestructuras necesarias a las emergencias climáticas. Podemos observar que en la gráfica el consumo privado aceleró su tasa de crecimiento del 0,2% a 1,2% entre el cuarto trimestre del 2023 y el primer trimestre del 2024. Estos hechos se asocian con la recuperación de los ingresos reales en años el consumo público creció un 3,2% interanual en el primer trimestre del 2024. Ahora tocaremos un poco de inversión privada. La inversión privada debido a la distancia de las producciones de la capital de las empresas en proyectos o activos no gubernamentales de la inversión privada, fundamental para el impulso del desarrollo económico, generando empleo, fomentando la innovación, entre otros. En ese sentido, podemos observar que está retomando una fuente de crecimiento positiva y registraría un 2,4% en el 2024, favoreciendo la recuperación de la inversión minera e inversión se debería de inicio la construcción de proyectos en la presencia de la persona y mayores inversiones sosteniendo la economía minera. Podemos observar ahí
para como a variadas de 2015 y las predicciones que se tienen hasta el 2027. Ahora le doy el paso. Con respecto al consumo privado, se entiende como el gasto que las organizaciones, empresas, familias e individuos realizan durante un periodo concreto. En dicho consumo se comprende por la compra de bienes y servicios llevados a cabo por instituciones privadas de un país, es decir, se excluye todo tipo de gasto público. Posteriormente tenemos lo que es demanda externa. La demanda externa se comprende como la cantidad de bienes y servicios que un país es capaz de producir y que a su vez los mismos son demandados por residentes extranjeros. Los productores nacionales venderán dichos productos a través de la exportación, el cual es un factor imprescindible para el desarrollo económico de un país. Ahí tenemos la gráfica del gasto público. Siguiente diapositiva. El balance macroeconómico. La estabilidad macroeconómica es el conjunto de políticas del Estado que permite el adecuado funcionamiento de la economía de un país, promueve el crecimiento económico sostenible, mantiene baja la inflación y protege al país frente a crisis que puedan presentarse. Además, genera los incentivos necesarios para que mejore el bienestar de la sociedad en el corto y largo plazo. Según el MEF 2022, entre 2024 y 2027, el resultado de la cuenta corriente se encontraría en un déficit de 0.1% del PBI en promedio, asociado al déficit en los ingresos primarios y balanza de servicios, pero sostenido por un superávit comercial vinculado a la mayor oferta exportable primaria y a la recuperación de los términos de intercambio. La balanza de bienes sería superavitaria y alcanzaría el 6,1% del PBI en promedio en el horizonte de proyección, sostenida por la mayor oferta primaria y demanda externa de los principales socios comerciales. Tenemos aquí los ingresos del gobierno general en miles de millones en 2023, 2024, 25, 26 y 27. Siguiente diapositiva. El marco macroeconómico multianual 2024-2027. Se presentan las proyecciones macroeconómicas oficiales aprobadas por el Consejo de Ministros el 27 de agosto de 2023 con la opinión del Consejo Fiscal. Estas proyecciones son la base para la ley de presupuesto del sector público para 2024 y esencial para la planificación y asignación de recursos públicos, asegurando así la estabilidad económica y fiscal del Perú. Esto permite una gestión financiera eficiente del Estado, cruciales para elaborar un presupuesto público sólido y bien fundamentado. Siguiente. Doy pase a mi compañero que continuará con la exposición. Bueno, profesor, mi nombre es Edar Sawa y yo voy a hablar acerca de los lineamientos de política económica y los lineamientos de política tributaria. En esta primera parte que nos habla de los lineamientos de política económica, tenemos que estos están vinculados con los objetivos de corto, mediano y largo plazo. Para así esta pueda impulsar la reactivación económica y a la vez generar unas prevenciones contra el cambio climático y un crecimiento económico consolidado. Esto nos menciona el Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2023. En ese sentido, los lineamientos de política económica garantizan un desarrollo sostenible, equilibrado y resiliente. La planificación estratégica en estos ámbitos es crucial para asegurar la estabilidad económica y el bienestar de la población. Ahora, en el aspecto de los lineamientos de política tributaria, tenemos que en el año 2022, con el COVID-19, la recaudación tributaria del gobierno central alcanzó un 16,8% del PBI. Esta cifra es la más alta en los años recientes, pero aún por debajo de los países como Brasil, Chile, Uruguay, que estos superan el 20%. Este aumento se debió a una mayor efectividad en la administración tributaria y a los precios altos del cobre y petróleo. Sin embargo, para el 2023 se prevé que esta tenga una caída de los ingresos fiscales del 6,3% en términos reales. Por ello, es crucial mantener como objetivo principal el fortalecimiento del sistema tributario. Y en esta parte tenemos lo que son las proyecciones macroeconómicas. Para tocar este tema tenemos que ver el ámbito internacional. Para eso vamos a enfocarnos en lo que es el panorama internacional. Esto nos habla acerca de las predicciones del contexto internacional en el presente marco macroeconómico multianual 2024 al 2027, que esta proyecta una desaceleración de la economía global con un crecimiento que pasa del 3,5 en el 2022 al 2,6 en el 2023. Esta cifra es ligeramente superior a la prevista anteriormente, según el informe de actualización de previsiones macroeconómicas. Asimismo, esta desaceleración se debe a que las políticas para controlar la inflación seguirán siendo estrictas y muchos países tienen un margen limitado para aumentar el gasto público
debido a que su capacidad fiscal se ha visto reducida. Ahora, en el panorama local tenemos que en el 2023 el PBI ha experimentado una revisión a la baja del 2,5% al 1,1%. Esto se ha debido a diversos conflictos sociales y eventos climatológicos adversos como el ciclón Yaku y el fenómeno del Niño. Sin embargo, se espera que esta tenga una recuperación gradual hasta el 2024, que esta sea a su vez impulsada por la demanda interna, el gasto privado y mejoras en las condiciones empresariales, y también que estas tengan una menor inflación y medidas para estimular la economía y abordar la emergencia climática. En el mediano plazo hablamos de 2025-2027, que se proyecta un crecimiento económico promedio del 3,2%, que esto a su vez es impulsado por inversiones en infraestructura. En el siguiente cuadro tenemos un cuadro comparativo de lo que es la demanda interna del PBI, que nos habla acerca del valor porcentual de la real anual, y también tenemos el cuadro del PBI por sectores. En esta parte voy a pasar a mi compañera Catalina Chaco, que nos va a hablar acerca de las finanzas públicas. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las finanzas públicas, en el cual el marco macroeconómico multianual del 2024 sobre 2027 del Perú se enfoca en mantener la sostenibilidad fiscal, la previsibilidad del gasto público y la transparencia financiera. Esto en un entorno de incertidumbre económica global, en el cual se destaca la necesidad de una política fiscal prudente para mitigar riesgos, en el cual durante los últimos meses la tasa de interés de los bonos soberanos de países avanzados se han mantenido a niveles altos y se espera que se reduzca progresivamente si la inflación baja. El Banco Mundial señaló que el endurecimiento monetario para frenar la inflación por parte de las economías avanzadas está terminando y se espera que las tasas políticas monetarias se reduzcan gradualmente en los siguientes meses, pero aún manteniendo un nivel elevado. Perú, a diferencia de otros países de la región, cuenta con una sólida posición macrofiscal, con la menor deuda pública y activos financieros más significativos. En 2023 el déficit fiscal será del 2.4 del PBI y la deuda pública del 33.6% del PBI. Para el 2024 se espera que una reducción del déficit al 2% del PBI y de la deuda pública al 33.5% del PBI. Gracias a la moderación del gasto y el incremento de ingresos fiscales, entre 2025 y 2027 continuará la consolidación fiscal, reduciendo gradualmente el déficit y la deuda pública, mejorando los ingresos fiscales y reduciendo ineficiencias en el gasto público. Se puede apreciar un gráfico sobre la evolución del déficit fiscal durante los años 2015 y 2023 hasta 2023 y su pronóstico hasta el 2028. Siguiente. En los riesgos macrofiscales tenemos que el MMM incluye una sección de riesgos macrofiscales para evaluar posibles desviaciones y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Los riesgos fiscales se clasifican en tres grupos. Riesgos macroeconómicos, los cuales incluyen variaciones del PBI, de términos de intercambio y otros parámetros macroeconómicos clave. Se analiza la sostenibilidad de los ingresos fiscales y la deuda pública de estos factores. También tenemos riesgos específicos, los cuales están relacionados con pasivos contingentes explícitos como litigios y desastres naturales. Por ejemplo, un fenómeno del Niño puede reducir el crecimiento del PBI y aumentar una deuda pública, aunque el Perú cuenta con unas fortalezas macrofiscales para mitigar esos impactos. Por último, tenemos riesgos institucionales, los cuales involucran la eficiencia en la recaudación y el gasto público y la composición de la deuda. Se destaca la necesidad de mejorar la administración tributaria y reducir la ineficiencia del gasto. Por último, la EMM también subraya la importancia de una gestión fiscal prudente y conservadora, contribuyente a la estabilidad económica y a mantener la confianza de los mercados financieros en el Perú. Eso sería todo. Gracias. Listo.